Y vamos a acontecimientos que ocurrieron esta última semana muy importantes. El miércoles hubo una concentración importante en el Polo Científico en Godoy Cruz y Paraguay, donde está el ex Ministerio de Ciencia y Tecnología, el CONICET, el Instituto Partner Max Planck, el Centro Cultural de la Ciencia, todos duramente castigados por las nuevas modalidades de la política que está ensayando el gobierno. Y uno de los protagonistas de lo que ocurrió en el miércoles y de lo que está ocurriendo en el sistema científico, y muy preocupado por ciento, es el doctor Jorge Geffner. Doctor en bioquímica por la Universidad de Buenos Aires, especialista en inmunología, investigador superior del CONICET, profesor titular de inmunología, director del Departamento de Microbiología, Parasitología e Inmunología de la Facultad de Medicina de la UBA y director además interino del Instituto de Investigaciones Biomédicas en Retrovirus y SIDA, INVIRS. Además, vamos a agregar que es también integrante de la Red Argentina de Autoridades de Ciencia y Tecnología, que justamente se formó recientemente ante lo que se está viendo que podría provocar una parálisis y un deterioro enorme del sistema científico argentino. Hola Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Nora? ¿Cómo estás vos? Bueno, muchísimas gracias, antes que nada, por atendernos, y queremos un poco charlar y tener tu evaluación de qué es lo que está sucediendo. Hay personas que lo justifican, este recorte que se está haciendo, que es brutal, porque pretenden que el sistema científico funcione con el presupuesto de 2023, después, en un año donde hubo 200% o más, o va a haber más de inflación. Y esto, bueno, puso en un pie de alerta a todos los directores de instituto de todas las tendencias, a los que votaron a cualquier candidato, porque es obvio que la matemática no da, pero además de eso se dejó de publicar la red, la lista de los ingresantes a las 1.300 becas de doctorado. Se está en veremos las becas de finalización de doctorado. Bueno, ya hay muchos científicos jóvenes que están revisando sus planes y están viendo si no tienen oportunidades en el exterior, y realmente la situación es muy angustiosa. Queremos saber tu opinión, y vos que lo estás viviendo en primera persona, pudiste hablar con el directorio del CONICET, con el nuevo presidente del CONICET. ¿Qué es lo que está pasando y qué es lo que se puede esperar para los próximos meses? Sí, Nora, en primer lugar, como vos bien decís, la situación realmente es crítica. Es crítica. Realmente, pese a que tuvimos ajustes en otros momentos, estamos hablando desde la recuperación de la democracia en la Argentina, nunca tuvimos ajustes a este nivel que tocan cada una de las facetas del sistema científico. En cualquier aspecto, si habla sobre becas, si habla sobre la carrera del investigador, si habla sobre fondos que necesitan los institutos para pagar luz, gas, seguridad, higiene, en cualquier faceta hay un ajuste brutal, no hay otra manera de definirlo. Y eso sobre la base de un país como Argentina, que si incluso vos lo comparás con otros países que el actual gobierno toma como referencia, Estados Unidos, Israel, países de Europa Occidental, la inversión que ellos hacen en ciencia y técnica como por ciento del Producto Bruto es entre 5 y 10 veces mayor a la que tenemos nosotros. Entonces partimos de un bajo nivel de inversión y ahora se corta todo. Por ejemplo, las becas doctorales, que es el gran semillero de científicos en el país, pasamos de una convocatoria que iba a tener 1.300 a 600 otorgadas. Es decir, hay un recorte de más del 50%. Segundo, iban a iniciarse en abril y ahora se inician en agosto. Se comen prácticamente medio año. Eso sin hablar de otro tipo de cuestiones. Por ejemplo, en mi caso, la gente joven que trabaja conmigo, como yo estoy en Facultad de Medicina, son casi todos médicos. ¿Cuánto están cobrando? Porque se han dicho tantas barbaridades. ¿Cuánto está cobrando un médico que dice voy a hacer ciencia y voy a hacer un doctorado? El mes pasado 620.000 pesos
en todo concepto y con bloqueo del título, porque la investigación es de naturaleza full time, obviamente para tratar de hacer un aporte significativo. Y después se dicen otras cosas también en esta campaña de descrédito que son todas falsas, qué sé yo, que no hay convenios con las industrias. Si vos tomás cada instituto, nosotros mismos como un instituto de mediano aporte, tenemos convenios con empresas nacionales, con empresas internacionales, con universidades internacionales, convenios con el Ministerio de Salud para el seguimiento de todos los que son pacientes infectados por el virus de la inmunodeficiencia humana, etcétera. Entonces realmente la situación es crítica, estamos perdiendo un semillero y estamos en los inicios, te digo porque son charlas cotidianas en los laboratorios con la gente más joven, no la gente de mi edad, sino la gente más joven. Estamos en el inicio de un éxodo que puede ser masivo de futuras promesas de investigación. Como vos hablás de los grandes talentos, tenemos un muy buen semillero de talentos, sería realmente un desastre para el país exportarlos y que se vayan a hacer ciencia, como fue en otros periodos, pero yo incluso creo que en forma más masiva. Entonces, hoy por hoy no tenés una arista que puedas rescatar a contramano del mundo, ¿no? Ahora, que es lo que charlamos en otras ocasiones. En los países, independientemente de sus ideologías, cada vez se invierte más en ciencia y tecnología. Nosotros parece que somos muy originales y queremos destruirla. Te lo pregunto a vos porque a mí no me contesta. ¿Qué dice el presidente del CONICET? Él es investigador del CONICET. ¿Está de acuerdo con todo esto que estás describiendo y que lo vemos todos porque se publica diariamente? Sí, tuvimos una entrevista la semana pasada en ocasión de esta concentración que se hizo en el Polo Científico para reivindicar todas estas cuestiones. En la entrevista estuvo planteado todo el directorio y también el presidente de CONICET, el doctor Salomone. Y él dice que no está de acuerdo con los recortes y que está haciendo sus máximos esfuerzos al respecto. Es decir, no nos viene a hacer propaganda a nosotros del recorte, es un investigador de carrera. El punto son quiénes son sus interlocutores y qué nivel de certeza tenemos que sus intenciones se concreten en respetar el número de becas. Cuando vos hablás 1.300 becas, no es que vas a incorporar 1.300 personas al CONICET, porque hay otras 1.300 que terminan sus becas y se dedican a otros menesteres, a la industria, se van a hacer un postdoctorado afuera, etcétera, etcétera. Entonces, es lo que dice que no, que está tratando de hacer lo posible, pero hay una muy fuerte restricción presupuestaria, un corte infernal presupuestario, entre tantas otras cosas, ¿no?, que están ocurriendo en el país, ni hablemos del aumento de los precios. Entonces es un conjunto de intenciones sobre los cuales no tenemos certeza de un final feliz, todo lo contrario. Hoy por hoy se recorta todo. Tuvimos una reunión con 200 directores de institutos el viernes pasado en forma virtual y presencial, y muchos institutos del interior, importantes institutos del interior, nos planteaban que posiblemente en las próximas semanas no puedan abrir sus puertas. No puedan abrir sus puertas porque no tienen para pagar seguridad, luz, etcétera. Algunos, incluso en Capital Federal, institutos muy grandes que tampoco tienen esos recursos mínimos. Entonces realmente la situación es muy problemática. Yo, que ya llevo más de 30 años en el CONICET, no recuerdo una situación en este tipo. Es dramático lo que nos contás porque, como decimos, 30 años, pasaron muchas gestiones y ni siquiera en gestiones que no apoyaron decididamente la inversión en ciencia o la tarea científica o la expansión del sistema científico, pero por lo menos no lo destruían. Pero esto significa lisa y llanamente una destrucción. Bueno, ese es el alerta. Ese es el alerta que tenemos. Yo, por ejemplo, participé en movilizaciones y en movimientos en la época del gobierno macrista donde hubo recortes. Estos recortes que hay ahora son muy, muy superiores a esos recortes. Y además han sembrado un clima de desaliento en la gente joven que hoy por hoy, si nosotros tenemos en nuestro instituto, que te repito, en Facultad de Medicina, tendremos 22 o 23 tesistas doctorales. La mitad de esos tesistas están planteándose la posibilidad de ir al exterior para terminar sus proyectos. Y cuando van, realmente cuesta mucho
después regresar. Entonces yo creo que estamos en los umbrales de un éxodo muy, muy importante. Y en la ciencia cuesta mucho construir grupos de investigación y es muy sencillo destruirlo. Y la política actual lleva a la destrucción de los grupos de investigación. Es horroroso y doloroso lo que decís. Sin embargo, uno en las redes sociales muchas veces ve el comentario, bueno, tenemos chicos que no pueden comer, primero hay que atender a darles leche a los chicos. Es una falacia eso, ¿no? Porque toda la inversión en el sistema científico es el 0.00, o sea, es tan mínima, simplemente si uno dijera, bueno, para mantenerlo como estaba, que no interfiere, no depende de eso que los chicos coman justamente, ¿no? Y es al revés, porque privamos del desarrollo de muchas actividades, como por ejemplo los proyectos en los que está embarcada la Comisión Nacional de Energía Atómica, que pueden traer muchos dólares al país, ¿no? Y lo mismo las cosas que hacen ustedes. Podemos ser exportadores de una multitud de proyectos distintos en el campo de ingeniería espacial, en el campo de energía atómica, en el campo del agro, por ejemplo, los trabajos de Raquel Chan en la provincia de Santa Fe con semillas resistentes a la sequía, en el campo de nuevos protocolos para inmunoterapia, que vos lo has entrevistado a Gabriel Rabinovich, que es un proyecto que está realmente llevando muchísimo interés en el plano internacional, y así podríamos seguir en cada una de las áreas del conocimiento. Por algo es que el CONICET particularmente, como institución latinoamericana, es por distintos rankings situados en el número 1 en Latinoamérica, incluso incluyendo México también. Así que es una locura. ¿Cómo que decís? Digamos, dentro de los comentarios que vos mencionás que existen en las redes, existen aquellos que son intencionales, porque hay trolls que se la pasan hablando de este tipo de cosas, y hay gente genuinamente que piensa, bueno, en un país con tanta pobreza, realmente vale la pena invertir en ciencia y tecnología, y el punto es que si no invertimos en ciencia y tecnología estamos condenados a seguir siendo un país pobre, es decir, exportando soja, que es muy importante. Solamente con eso, si no ponemos mayor valor agregado a las exportaciones, no tenemos perspectiva. En ese sentido es muy particular lo que pasa en Argentina, a contramano de todo, de Rusia, de China, de Estados Unidos, de Gran Bretaña, de Europa. Parece que somos únicos en cuanto a esa incapacidad manifiesta del gobierno de entender la importancia del sistema científico-tecnológico nacional. Israel mismo, un país que acaba de visitar el presidente y por el cual profesa tanta admiración, es un país que invierte entre el 3 y el 4% de su PBI en ciencia. Y no es que ellos no hayan tenido problemas económicos, pero salieron de esos problemas económicos, entre otras cosas justamente, por la inversión en ciencia y en conocimiento. No sé, parece que queremos inventar la rueda. Es algo... Así es. Es algo que uno no lo puede comprender, que produce un dolor enorme, inmenso, y que además no se practica en ningún país del mundo. O sea, todos los países que fueron pobres y salieron de pobres, lo hicieron a través del conocimiento, de la educación, de la ciencia y la tecnología, ¿no? Tal cual. El ejemplo que vos planteabas, Israel, ya antes de estos recortes, Israel venía invirtiendo 8 veces más que nosotros como porciento de Producto Bruto. Ahora estará 10 veces, 15 más. Y el otro asunto es que vos no tenés interlocutores con quien charlar. ¿Sí? Vos charlás con el directorio del CONICET, que se ha manifestado en forma unánime en contra de todos estos recortes, y hay que reconocerlo. Hablas con presidencia del CONICET, donde también te plantea que está en contra del recorte, pero no tenés acceso. El CONICET hoy por hoy depende de POSE. POSE no ha convocado a nadie representativo realmente de la comunidad científica. Incluso tampoco ha convocado al directorio del CONICET, que vos sabés que hay 4 miembros que son elegidos por los votos de los investigadores y otros 4 que representan distintos sectores sociales, al campo, a la industria, a las universidades. Es decir, hay una buena representatividad en el directorio. Jamás fue convocada cuando es la institución que más
aboga al inicio de la investigación científica con un programa extenso de becas doctorales. Yo no sé si eso es desconocimiento, si es brutalidad nomás, que no entienden esto que estamos hablando de la importancia de la ciencia y la técnica, o si es manifiesta intención de decir en la Argentina: no nos interesa, no queremos, recortamos todo y veremos cuáles son las consecuencias, que evidentemente van a ser nefastas. Trágicas. Jorge, te agradecemos muchísimo estos minutos, por supuesto no es la primera que ves que hablamos con vos, y tuviste una tarea, un desempeño enorme, heroico durante la pandemia, y no va a ser la última. Vamos a seguir de cerca todo cómo se vaya desarrollando, así que te mandamos un enorme abrazo y muchísimas gracias, y ojalá que escuchen lo que se dice a voces aquí en la Argentina. Un muy fuerte abrazo y gracias por este espacio, Nora. Estuvimos hablando con Jorge Geffner.